Recuerden que en la rueda de prensa previa al partido de Champions hablaron Xabi Alonso y también habló Federico Valverde, que no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid. Es verdad que tuvo un buen mundial de clubes, sin embargo, desde que arrancó la temporada se le ha visto muy lejos de su mejor versión en el centro del campo del Real Madrid. Se ha hablado mucho sobre su posición, si podría jugar en banda, en el lateral. Él ya dejó claro que no le gusta jugar en la banda, en el lateral. Ayer en la rueda de prensa previa reconocía que está frustrado, decía: soy consciente de cómo estoy jugando y sé cuando las cosas no me salen. Y dijo que él no nació para jugar de lateral, pero que tampoco se ha negado a jugar en esa posición. La verdad que es una rueda de prensa que uno no debería de quedarse solo con los titulares, porque el jugador, yo creo que trató de explicar su sentimiento o cómo se siente en este momento de una manera totalmente sincera. Hoy todos esperábamos, ya que el Real Madrid no tenía lateral derecho porque no estaba ni Trent ni Carvajal, que a lo mejor Valverde ocupase esa posición. Yo lo primero que he hecho cuando ha salido 11 del Real Madrid ha sido buscar a Valverde, y cuando no lo he encontrado y he visto que estaba en el banco, la verdad que me ha sorprendido bastante. Y luego, Rodra, tú lo querías comentar, ha pasado algo también en el calentamiento que ha llamado la atención y que por eso ha generado pues esta especie de polémica o esta especie de suposiciones, rumores de qué pasaba, ¿no?, con Valverde. Cuéntanos. Sí, lo he visto, que cuando salen los suplentes a hacer rondos, ¿no?, ejercicios de calentamiento antes del partido, pues están todos ahí, ¿no?, todos los convocados. Pues estaban todos menos Valverde, que estaba en el banquillo. Se ha quedado, que no ha salido a hacer el rondo ni... No sé si hacer nada o no, porque igual no estaba allí, entonces no puedo saber a ciencia cierta si ha salido en algún momento a calentar o no, porque es verdad que hay veces que hay alguno que se incorpora más tarde, que ha tenido que ir al baño, que ha tenido que hacer lo que sea, y se incorpora más tarde a ese rondo. Recuerdo en Oviedo que Vini salió un poco más tarde ese día, que fue suplente, pero Valverde no sé si ha salido en algún tramo o no. Entonces, no sé, me parece raro con lo del día previo, que es verdad que casi siempre el que habla en rueda de prensa juega. Estuvo demasiado sincero, que a mí me encanta, pero para lo que es el lenguaje del fútbol, y además me llamó mucho la atención que hubo mucha diferencia entre el discurso de Xavi y el de Valverde. Xavi era mirar hacia adelante, no hablar casi nada del derbi, que ya está, ya ha pasado y listo, y Valverde pues muy reflexivo, muy dolido, hablando del derbi, diciendo que él lo está pasando mal, que no se encuentra cómodo, que lo intenta pero nada. Entonces, me parece, no sé si hay algo de caso ahí. Fede es un tipo espectacular, así que yo no creo que haya nada raro, pero no sé si hay algún misterio ahí que se nos escapa, o que ha habido una conversación entre Xavi y Valverde y han decidido que lo mejor era que no jugara hoy. Sé que con Ancelotti sí que tenían este tipo de conversaciones de decir: oye, mira, pues es mejor no jugar aquí. Además, Fede el año pasado, cuando tuvo que jugar lesionado, yo te diría que mínimo la mitad de temporada jugó lesionado Fede. Entonces, pues muchas veces era Fede que hablaba con Ancelotti y le decía: mira, hoy no puedo, hoy mejor descansar o y tal. No sé si con Xavi habrá sido de ese tipo. Bueno, tenemos declaraciones, por cierto, explicando esto que ha pasado, esta decisión que ha tomado Xabi Alonso en rueda de prensa, porque lógicamente le han preguntado por el jugador uruguayo. Esto ha dicho Xavi, y ahora Gemma, me cuentas qué opinas. Dice Xavi: es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto donde se le necesite, también lo dijo el uruguayo ayer. Es un jugador muy generoso, con buena predisposición. Si el partido lo hubiera necesitado, hubiera jugado, como Carreras, que fue otro de los que se quedó en el banquillo. El partido estaba enfocado, hay que dosificar esfuerzos, venían de jugarlo casi todo, y es una decisión de ese tipo. ¿Te convencen esas explicaciones de Xabi Alonso? ¿Crees que hay algo más o simplemente es pues una interpretación que hemos hecho cuando hemos visto el 11 titular y hemos pensado: oye, pues qué raro, no juega? Y simplemente pues hay que quedarse con esas reflexiones del Tolosarra, ¿no? Descanso, lo ha jugado todo, no era un partido para Fede. A ver, yo creo que nos lo tenemos que creer, ¿no? Porque me parece una explicación razonable, y quién mejor que Xabi Alonso conoce lo que pasa. Sí que a mí me pareció sorprendente la elección del jugador, que es eso, o es un jugador que tiene algún tipo de vínculo con el país o tiene algún tipo de significado que hable en rueda de prensa. No me creía, y antes de estas explicaciones, que por lo que dijo tomará algún tipo de represalia Xabi Alonso en forma de banquillazo. Es verdad que también no hace toda la sesión de calentamiento con los compañeros, está sentado en el
banquillo, con el cuerpo técnico, pero si es una cuestión de administración de esfuerzos, creo que tiene sentido. Sí que, más allá que ayer lo explicaba bien, me pareció un ataque de sinceridad que de algún modo se puede incluso interpretar como echarle un pulso a un entrenador que viene de un varapalo tremendo en el Metropolitano, es decir, yo no he nacido para ser lateral, más allá que lo expliques. Y hay otros jugadores que han echado pulsos de yo quiero jugar de extremo u otras cosas. Me pareció un poco arriesgado, pero bueno, es verdad que estamos viendo a un Valverde frustrado, lo explica él mismo en rueda de prensa, no hace falta que lo explique por cómo lo vemos en el terreno de juego, en el Metropolitano. Creo que es de los señalados, estuvo absolutamente desaparecido o sale en la foto con el error del último gol. Creo que no está en su mejor momento y me creo lo de Xabi Alonso, seguramente pues puede ser que tenga que ver con lo físico, con la confianza y que lo que necesite recuperar sensaciones para volver a su mejor versión, porque como decía ahora Rodra, es que es un futbolista que en temporadas anteriores tenía récords de minutos, entonces es extraño verle todo un partido de Champions no participar en ni un minuto. ¿A qué crees que se debe, Richard, un poco el rendimiento que está teniendo Valverde esta temporada? Tan importante, ¿no? Como decíamos en el Real Madrid, un buen mundial de clubes, un jugador tan polivalente, un jugador que ha resuelto tantos partidos, que tiene muchos recursos, ha marcado goles y golazos, en fin, un jugador importante en el Real Madrid y que ha pasado, la verdad, que muy desapercibido. No sé si es que no le va bien el juego que quiere Xabi Alonso, que a lo mejor rendiría mejor, incluso más tirado a la banda. ¿Por dónde crees que pasa este mal momento del uruguayo? Y por supuesto tu opinión de lo que ha pasado. Es difícil de interpretar por dónde debería estar la solución para el momento que está viviendo. Obviamente, cuando no te están saliendo bien las cosas y te empeñas en algo, a lo mejor estás yendo por el camino equivocado. Algo sí puedo decir yo de Federico Valverde, es un jugador muy honesto a la hora de dar declaraciones. Me recuerdo cuando Luis Suárez había destapado todo lo que había ocurrido entre varios jugadores de la selección y Marcelo Bielsa, y precisamente en la siguiente convocatoria, lo primero que le preguntaban a Fede Valverde sobre esas declaraciones de Luis Suárez, él dijo que eran totalmente ciertas, yendo a una concentración con Marcelo Bielsa para la eliminatoria de la Copa del Mundo, y sin embargo eso se respetó y Federico Valverde fue titular en aquella doble jornada. A lo que me refiero es que es un jugador que cuando te habla es porque algo te está diciendo, es porque algo está ocurriendo. Ahora, algo que a mí me ha demostrado Fede Valverde durante toda la temporada pasada sobre todo, es que es un tan buen futbolista que cuando se le utilizó de lateral derecho era el mejor lateral derecho que podía haber en la liga. Cumplió a cabalidad, tenía llegada, tenía profundidad, como si hubiese jugado de lateral derecho durante toda su carrera. Todos lo identificamos como un volante, como alguien que parta de la posición de interior derecho, que tenga capacidad para llegar y pegarle al arco con aquel fierro que tiene en su pierna, pero que además de eso, si hay que jugar pegado a la banda como extremo, lo hace y te manda buenos centros. Es un jugador muy capaz tácticamente. El tema que tiene que aquí verse para Fede Valverde es dónde estás para rendir mejor en un equipo con los compañeros que tienes o dónde quieres jugar tú. Y el problema es que él quiere jugar en un lugar donde hoy no le están saliendo bien las cosas, más allá de los compañeros que le rodeen. Y eso creo que ha sido una diferencia que se ha marcado. La temporada pasada y la anterior también, cuando hubo que ir al lateral de la derecha, pues él lo cumplió a cabalidad. Tanto es así que llegaron a utilizar a Lucas Vázquez de lateral derecho, pero en los partidos grandes el lateral derecho era Federico Valverde, porque era mejor que Lucas Vázquez, entre comillas, su posición alterna es la de lateral. Y Federico Valverde era el que llegaba a apagar fuego. Pues lo hizo hasta mejor que Lucas Vázquez. Entonces, el tema de Federico Valverde, ¿dónde le voy a servir más al equipo? ¿Dónde voy a funcionar mejor? ¿Y dónde quiero jugar? Ese es el conflicto que hoy vive el uruguayo. ¿Y en qué parte, bueno, en esta rueda de prensa, Rodri, que por cierto decía Xabi Alonso que la decisión había sido tomada antes de la rueda de prensa, antes de esas declaraciones, ¿qué te parecieron a ti esas declaraciones del uruguayo? Si crees que un jugador está en su derecho también de expresar dónde se siente mejor, dónde le gustaría jugar, si esto es al final un mensaje que un entrenador se puede tomar pues como algo negativo o oye, me está irritando, porque por ejemplo vimos el caso de Rodrigo, ¿no? Que le pidió a Xabi Alonso, oye, yo ya no quiero jugar más por la derecha, quiero jugar por izquierda,
y Xabi Alonso lo está poniendo por izquierda. Entonces, ¿qué opinas de estas declaraciones? No es precisamente este jugador un jugador que tenga un pasado retador con técnicos ni nada, ni mucho menos por el estilo, ni un jugador con ego, pero ¿te sorprendieron? ¿O crees que solo intentó explicarse? Yo creo que solo intentó explicarse. O sea, yo he coincidido con Fede Valverde en varias ocasiones y me parece un chico muy normal, con la cabeza bastante bien amueblada. Oye, puede tener sus cosas en privado como todos, ¿no? Pero me da buena sensación y yo creo que no había maldad en esas declaraciones. Pienso que al final... También es cierto que los periodistas, cuando los jugadores no dicen algo, rajamos de los jugadores porque siempre son muy planos. Y cuando dicen de verdad algo que tiene contenido, decimos que son enfados e indirectas, por lo cual, claro, ¿con quién te quedas? ¿Con uno o con otro, no? Y en el caso de Fede Valverde, yo insisto, la experiencia que tengo con él es muy buena, de un tipo muy maduro, que ha jugado en varias posiciones, que nunca se ha quejado y que nunca ha, digamos, priorizado el individuo o su figura individual al colectivo, y en este caso al final yo creo que es una forma de ver su situación y ya está. O sea, yo no le daría demasiada importancia porque si en un momento Valverde necesita jugar de lateral derecho y Xavi se lo pide, yo estoy seguro que lo hará, si lo pide, pero también es cierto que hay otros jugadores que pueden jugar ahí. Asensio, por ejemplo, en el día de hoy ha sido de lateral derecho, puede haber algún tipo de apaño, alguien en la cantera, que ahí sí que es cierto que Rodra sabrá mucho más que yo, y que igual Valverde se ve mucho más aprovechable para el centro del campo, salvo, insisto, en momentos clave / extremos, pero yo no veo ninguna maldad en eso, más allá de lo que es sinceridad, porque si quieres ser o si quieres hacerle la faena al míster en rueda de prensa, se la puedes hacer de otras formas bastante más diferentes, ¿no? Uh-huh. Por cierto, que ha recibido también elogios de sus compañeros después del partido. El propio Fran García, hoy titular, defendía a Fede Valverde ante los micrófonos de los compañeros de prensa y decía: si tengo que ir con alguien a la batalla, voy con Fede porque sé que se parte la cara por nosotros. Creo que de eso no hay duda. Un jugador que siempre, ¿no? Intenta dar su mejor versión. Es verdad que no le están saliendo bien las cosas en este arranque de temporada y fue uno de los señalados, como bien mencionaba Gemma, en el derbi el pasado fin de semana, el pasado sábado.